Hoy en la UC, el espacio de conversación interdisciplinario donde hablaremos de cultura, ciencia, salud, educación y aquellos temas que marcan la agenda universitaria. Un podcast producido por la Dirección de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en un nuevo espacio de conversación dentro de la Universidad Católica. Acá nos acompaña Raimón Ramis, el curador de una de nuestras nuevas inauguraciones en el Centro de Extensión de la Católica. Estamos en Alameda 390, en donde estamos recibiendo justo una inauguración internacional, algo que no había ocurrido desde la pandemia, en donde tuvimos también, gracias a Raimón, la obra de Chema Amadós, y ahora nos acompaña otra obra de otro gran artista de España, de catalán precisamente, que es Antoni Tàpies. Y Raimón está con nosotros, acompañándonos, dándonos todos los detalles de esta obra y básicamente contándonos un poco cuál es su figura, cuál es la relevancia y cuál es la importancia de contar con él hoy para nosotros. Hola, muchas gracias y bueno, yo muy contento de poder haber traído Tàpies aquí a la universidad, al centro de extensión de la universidad, porque es un proyecto que ha sufrido, como tantas cosas, la pandemia y se ha ido posponiendo hasta ahora. A ver, la importancia de traer Tàpies acá, yo creo primero porque es la primera vez que hay una exposición de Tàpies, específicamente de Tàpies, en Chile. Habían llegado obras, hay una obra en el Museo Salvador Allende, pero no se había presentado nunca un conjunto de obras que diesen noticia de lo que es este artista reconocido a nivel mundial. Eso precisamente es clave para nosotros también, como nos tiene bastante felices, porque no es solo la tercera vez que se tiene acceso a su obra dentro de Chile, sino que también es la tercera vez en Sudamérica, entiendo. Sí. No ha habido una exposición individual de la obra de Tàpies de esta envergadura, más allá de esta y otras dos ocasiones más. Sí, a ver, no ha sido un artista que de alguna forma haya podido viajar fuera al Cono Sur. Por las razones que sean, que nunca sabremos por qué, en los grandes momentos de reconocimiento de Tàpies en vida, su obra generalmente ha viajado o por Europa o por Norteamérica o Japón, que han sido sus grandes espacios donde ha sido recibido. Donde ha estado en el MoMA, en otros grandes sitios. Exacto, y donde digamos hay grandes colecciones de estos entornos culturales que Tàpies tiene un puesto privilegiado, tiene un puesto importante dentro de lo que es la narrativa del arte contemporáneo. Eso es muy importante. Bueno, dejando en claro que por lo mismo, desde el MoMA, acá en Chile, estamos demasiado felices de poder recibir esa obra. Tú mismo comentabas el factor pandemia, para nosotros es increíble volver a tener obra internacional, dar esa mirada también desde Chile con un acceso gratuito a una exposición que va a estar hasta el 30 de junio en Alameda 390. Por lo tanto, felices, y desde esa felicidad quisiera que nos comentaras un poco cómo es que la obra de Tàpies termina siendo una obra bien revolucionaria finalmente. No es un tipo que le agrade tanto la academia, el estilo tan concreto, sino que al contrario, ve en el arte una cierta revolución, una cierta forma de rebeldía también. Sí, porque de alguna forma para él el arte es un espacio social. El arte es una herramienta, digamos, para cambiar la sociedad. Y esto lo refleja en sus obras. Sus obras no las hace para agradar, sino las hace para pensar. Y se desmarca enseguida de cualquier intento de catalogarlo o etiquetarlo. De alguna forma es una obra que está en constante investigación. Y enseguida Tàpies adopta formas que la academia no entiende en su momento. Cuando ya se empieza a aceptar, digamos, como pinta y su forma de hacer, él da un paso más y constantemente pone en cuestión, digamos, el que se le haga un contemporáneo clásico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En eso se nota mucho también la elección que él tiene de los materiales. En el fondo podemos ver arroz, paja, lo que sea, todo es más o menos posible. Él ve un poco, siento los materiales como algo sin límite, una forma de estar confrontándolos constantemente, incorporándolos a la obra y tratar como de romper el sentido que ya les está dando previamente la sociedad
con un sentido nuevo que le da a través de su trabajo. Sí, exactamente. O sea, él lo que de alguna forma dice es que cualquier material es susceptible de ser obra de arte. Y huye de usar aquello de lo que el arte habitualmente declara como materiales nobles, sino que busca aquellos materiales que están en lo cotidiano, en lo mundano, que son considerados como pobres, porque dice que son, en el fondo, esta pobreza material, digamos, es una pobreza arbitraria. Lo que importa es la riqueza espiritual que contienen esos materiales. Y eso quizás también será muy marcado por la época en la cual él surge como artista, es un hombre como de la posguerra, en el fondo está marcado también por la precariedad quizás de esos años y también como el humanismo intrínseco que ocurre allí. Sí, o sea, la obra de Tapies es un reflejo de las consecuencias de las guerras, tanto de la Guerra Civil Española como de las guerras mundiales. Es un reflejo, digamos, de esa sociedad que de alguna forma ve que ha llegado un momento que está a punto de acabar consigo mismo, ¿no? O sea, es muy sintomático, por ejemplo, de las bombas mundiales que representan ya la herramienta que tiene el hombre para acabar consigo mismo. Esto lleva un sentimiento casi, digamos, de fatalidad existencial, ¿no? Y replantea de alguna forma cuál es el papel y cuál es lo que tiene que hacer o el lugar de tanto de la humanidad como del arte en el mundo. Y su debate constantemente es ¿cómo tenemos que estar en este mundo? ¿Qué tenemos que hacer para que este mundo sea un mundo más justo, un mundo más libre, un mundo, digamos, en el que el individuo tenga una libertad de decir, hacer y expresar? Eso es increíble porque también no son temas muy fuertes, son temas potentes, pero no son temas que sean tan obvios en su obra. Uno no está ya viendo directamente imágenes de cadáver para que él te hable un poco de esa posguerra y de ese humanismo en crisis, sino que hay mensajes que están oblicuos, está siempre la T, un poco en esa señal de su apellido también, tiene esta materialidad más o menos espontánea que va utilizando, que no son de materiales nobles, como comentaba. Son temas que la gente tiene que un poco estar cerca de la obra. ¿Te exige presencialidad esta exposición y esta colección un poco? Bueno, lo que te exige es que tú seas activo. La obra de Tapies no es una obra pensada en que te agrade en cuanto a lo estético, sino está pensado en que sea una obra que te interpela y te hace preguntarte las cosas. De alguna forma, él dice en algunos escritos, se habla de esta nueva relación con el mundo. Él habla de la religión en un sentido de cómo reamarrar la vida y de darle un sentido más allá de lo material. O sea, entender que lo que importa no es lo matérico, sino la espiritualidad de las cosas, ¿no? Y esa espiritualidad de alguna forma se manifiesta a través de lo material. Es una continuidad del objeto en dos situaciones distintas, ¿no? O en dos momentos distintos. Y siendo que Tapies tenía esta mirada más rupturista, casi antiacadémica, podríamos decir, ¿qué crees que pensaría hoy un poco de las nuevas revoluciones que hay en el arte? Que son quizás más ligadas a lo tecnológico y de cierta forma también a lo predecible. Cuando estoy hablando de eso me refiero a todo este tema del arte a través de inteligencia artificial, que es un poco la revolución de la última ola que se está viendo hoy. No sé qué le podría parecer a alguien como Tapies, que surge en el arte a través de ser enfermizo, a través de lo más vulnerable que es un ser humano, que es estar frágil, a través de ese error quizás. ¿Qué podría pensar sobre arte que está hecho por fórmulas finalmente, que no permiten quizás tanto error? Bueno, en el fondo es difícil saber qué pensaría una persona en cuanto a esto, pero lo que sí es evidente es que arte rehuye de los tecnicismos. No quiere decir que rehuya de la técnica. O sea, lo que de alguna forma dice él es que el tecnicismo acaba matando la obra. Entonces yo creo que si la obra esté hecha en una técnica u otra técnica, contiene un mensaje y contiene una espiritualidad o contiene una interpelación hacia el espectador, yo creo que él no renegaría sobre esto. Lo que sí renegaría y renegaba en su tiempo es este arte que solo busca la perfección técnica sin preocuparse de aquello que está diciendo, del mensaje, de la intención de interpelar y trabajar y provocar motivar un pensamiento crítico, provocar que el espectador se haga preguntas.
¿Y crees tú, como curador experimentado, comenzábamos al comienzo que trajiste también la obra de Chimamanda, ¿crees tú que está esa posibilidad en este cruce de tecnología y arte que se está dando ahora? La posibilidad está. El problema es que de alguna forma el creador no se vea, no se deje llevar por lo técnico. Es decir, para que una obra tenga sentido, tiene que primar aquello que queréis decir, que no aquello con que le dices. Entonces, ahí sí que es donde el artista o el creador que sea tiene que vigilar que no sea absorbido por lo técnico y el mensaje desaparezca, ¿no? Se habla muchas veces de que la sociedad, esta tecnópolis en que vivimos, está matando la cultura, justamente por esto, porque digamos hemos puesto por delante lo técnico a lo humano. Y un humanista como Tapies, me imagino que eso... Eso no, exacto, él tiene muy claro que lo que importa es lo humano. Es más, digamos, su obra y el usar los materiales, el usar, digamos, las texturas, el usar estos muros que son sus cuadros, los símbolos, es porque son elementos que vienen de las cosas menos tecnificadas que existen, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces es un poco recuperar este contacto con el arte popular, en el sentido el arte que hace la gente del pueblo, un arte que de alguna forma podríamos llamar o primitivo, o un arte que de alguna forma está conectando las personas con sus creencias. Y eso exactamente es un poco lo que los vamos a invitar a poder acompañarnos y a seguir viendo en el Centro de Extensión de Alameda 390. La exposición la tenemos presente hasta el 30 de junio. Son acceso totalmente gratuito y tenemos, posibilidad de visitas guiadas un poco para contextualizar esta obra, porque probablemente hay un tema de visual que sí o sí es muy llamativo con la obra de Tapies, que es el uso de texturas, como tú bien comentabas, con estos materiales. Es increíble poder tener la suerte de estar ahí en vivo y poder ver esos materiales en directo. Es bastante impresionante y es algo que no se traduce tan fácil en fotografía. Así que esa invitación está más que hecha, que puedan acompañarnos con esa exposición. Pero también creo que podemos adelantar algo con Raimón, que es que vamos a seguir viéndonos nosotros el próximo año, al parecer. Creo que ya estás trabajando en una nueva exposición para la Universidad Católica y para el resto de la comunidad que nos acompaña. Sí, estamos trabajando ya con una exposición que es un personaje contemporáneo a Tapies, de origen vasco, que es un gran escultor, Eduardo Chillida, que de alguna forma tienen muchos puntos en común en cuanto a esta idea de la obra como un canal hacia la espiritualidad, una espiritualidad humanista. A diferencia de Tapies, que lo conocemos por trabajar el material, Chillida siempre dice que él trabaja con el vacío, o sea, con aquello que no es material, ¿no? Entonces yo creo que aquí se puede dar un contraste y podemos comparar las dos obras y cómo materializan de forma distinta una misma preocupación. Excelente, ya está esa invitación un poco adelantada al 2024, pero estamos muy felices de poder seguir trabajando y seguir un poco conociendo más y acercando también esta parte de la cultura vasca a la sociedad chilena y a toda la gente que nos acompaña acá en el Centro de Extensión de Alameda 390. Los dejo invitados y las dejo invitadas a nuestros siguientes capítulos, que van a estar a través de las redes sociales de la Universidad Católica, también las últimas novedades que tengamos en extensión.uc.cl. Allí pueden saber todas las novedades, horarios, disponibilidad, y a través de este mismo canal seguir oyéndonos, acompañándonos, viéndonos y disfrutando los diferentes contenidos que tenemos acá en la universidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Raimón. Gracias a vosotras. Hoy en la UC, el espacio de conversación interdisciplinario donde hablaremos de cultura, ciencia, salud, educación y aquellos temas que marcan la agenda universitaria. Un podcast producido por la Dirección de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile.